Qué bien. Aquí mucho sol. Ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Bueno, chicos, vamos a dando inicio de una vez a la sesión del día de hoy. ¿Ya? Déjenme empezar a compartir mi pantalla para explicarles un poco la... Bien. Bien, entiendo que ya se tienen que estar conectando ya después de un rato algunos más, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. ¿Ya? Como ustedes ven, que me parece en la proyección, el tema de hoy día es el tema de verdad formal. Entiendo que la sesión anterior nosotros vimos el tema de formalización de proposiciones, así que, a ver, déjenme corroborar finalmente. Sí, efectivamente hoy día vamos a desarrollar el tema de verdad formal. ¿Ya? Vamos a desarrollar entonces hoy día el tema de verdad formal. Muy bien. Bueno, el tema de verdad formal es un tema que seguramente hay muchos que lo confunden con el tema de verdad, lo confunden, perdón, con el tema de tablas de verdad, cuando en realidad el tema se llama verdad formal. Hay una pequeña confusión en cuanto a la idea de cómo se llama con el título de la clase, pero eso, la razón es porque la herramienta que se utiliza el día de hoy, que son las tablas de verdad, tal vez es una herramienta como que muy conocida, ¿no? Entonces seguramente hay muchos que creen que el tema, como les dije hace un momento, se llama así, tablas de verdad, y no es así, ¿no? El tema se denomina verdad formal. Le voy a explicar por qué. La tabla de verdad es una de las herramientas que se utilizan en algunos tipos de ejercicios justamente de este tema, ¿ya? Pero lo esencial es que hay que entender que el tema de hoy, ¿no? El tema de verdad formal es un capítulo en donde lo que nosotros intentamos hacer es resolver las principales operaciones que se supone en este curso existen, ¿no? ¿Cómo así? Te pongo un ejemplito bien facilito para que me entiendan, ¿ya?
para pasar a la parte práctica de forma directa antes de dar la definición. Nosotros la clase pasada en el tema de formalización de proposiciones aprendimos de que las expresiones verbales nosotros las podemos convertir en fórmulas, ¿no? Una fórmula que, por ejemplo, podría quedarme de esta manera, ¿no? Carlos no tiene empleo, o si Carlos no tiene empleo, entonces, bueno, su padre de repente le dará dinero y le ayudará a conseguir empleo. Listo. Esa expresión verbal yo la acabo de formalizar y la he convertido, como tú ves aquí, en una operación lógica, ¿no? Que comúnmente nosotros le llamamos fórmula proposicional. Pero finalmente es una operación. ¿Y por qué es una operación, profesor? Porque está formada por operadores, pues. El operador de la negación, el operador de la implicación, el operador de la conjunción. Y esos operadores, como cualquier otro operador y como cualquier operación en realidad se puede resolver. Para que me entiendas un poquito mejor, mira, ve, esta es una operación matemática, ¿sí? Y esta operación matemática está formada por operadores, ¿cierto? El operador de la adición, el operador de la multiplicación, y como una operación que seguramente se puede resolver. Y cuando se debe resolver, seguramente yo voy a utilizar la regla de operación que tiene cada operador, porque se supone que cada operador, como el operador de la multiplicación y el operador de la suma, tiene su propia regla de operación. Es decir, tiene su propia manera de cómo esto se puede o se debe resolver cuando esté en una operación. Por ejemplo, aquí 4 por 5 sería 20, más 2 sería finalmente 22. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de resolver la operación y encontré un resultado. En la lógica debe pasar lo mismo, porque si esta operación matemática se pudo resolver para encontrar un resultado, bueno, en la lógica también seguramente una operación lógica se puede resolver y seguramente encontrar también a partir de ahí un resultado. ¿Cierto? Por ejemplo, en la expresión que usted puso hace rato, profesor, si Carlos no tiene empleo, entonces su padre le dará dinero y le ayudará a conseguirlo. Bien, perfecto. Esta operación lógica, cuando yo la resuelva, seguramente también voy a encontrar de ahí un resultado. ¿No es así? Que obviamente va a depender justamente de los valores que tome cada una de las variables, porque se supone que las variables P, Q, R tienen un valor de verdad, ¿no? Tienen un valor que puede ser verdadero o puede ser falso, como cualquier proposición, según lo que nosotros aprendimos ya en sesiones anteriores, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo el triángulo tiene 4 lados, eso es falso. Pero si yo, por ejemplo, digo que el triángulo tiene 3 ángulos, eso es verdadero. Entonces, las proposiciones simples también tienen un determinado valor. Un valor que supongamos, pues, que en este caso fuera P, quiero imaginarme algo, ¿ya? Que esta parte valga verdadero, que esta parte valga falso y esta parte valga verdadero, ¿no? Recuerden, por favor, que cuando hablamos de 1 y hablamos de 0, en la lógica es muy normal asociar eso como verdadero para 1 y falso para 0. Es la notación actual. Si a ti en algún momento te explicaron o te enseñaron la notación V para verdadero y F para falso, no es que esté mal, pero es una notación un poco ya desfasada. Actualmente se utiliza 1 para verdadero y 0 para falso, pero el significado de resolución es el mismo. Lo que quiero que entiendan es que si una operación matemática se resuelve para encontrar un resultado, una operación lógica también debe poder resolverse para encontrar un resultado. Que por ejemplo asumamos que es este. ¿Ya? Esto que tú ves aquí es el resultado de resolver esta operación. Y este resultado, ¿no?, que se obtiene al resolver esta operación es justamente el objetivo de hoy. El objetivo de hoy día está en que nosotros podamos encontrar el resultado que se obtiene cuando resolvamos las operaciones. Porque hasta la clase pasada, nosotros solamente lo que nos importaba era tener la expresión formalizadita, ¿no? O sea, teníamos la expresión verbal, lo convertíamos en esta fórmula y se acabó. Y ya no me importaba nada más. O sea, la clase pasada no era un tema de búsqueda de resultados, era un tema de encontrar, bueno, de encontrar fórmulas, es decir, de formalizar. Hoy día sí es el tema en donde yo lo que voy a tener que encontrar es el resultado de resolver operaciones. Y ese es otro término que también es muy poco común utilizar. En la lógica, por ejemplo, cuando tú resuelves una operación y te sale verdadero, te sale falso, por un ejemplo, no utilizamos el nombre resultado, que es lo que normalmente en la matemática tú utilizas cuando resuelves una operación. Utilizamos el nombre valor de verdad. Y ahí es por eso que seguramente en la práctica tú vas a hacer preguntas que te hablan de valor de verdad, cuando básicamente lo mismo. El valor de verdad o resultado viene siendo lo mismo. Una parte bonita en este curso es que como este curso es un curso binario, es un curso de un sistema binario, es un curso que solamente maneja 2 resultados, los únicos resultados posibles que tú puedes obtener cuando resuelves una operación es lo verdadero y lo falso. No hay nada más. En este curso no vas a obtener un valor distinto a ello. O bien sea de verdadero la resolución, o bien sea falso. No hay más. Esa es una parte importante.
Entonces, entendido un poco la idea de que las operaciones lógicas que hasta la clase pasada yo simplemente las determinaba así como fórmulas, hoy día voy a intentar resolverlas para encontrar un resultado de ellas. Vamos ahora hacia la definición. El tema de verdad formal, ¿no? Es un capítulo en donde, como aquí dice claramente, evaluamos el resultado, ¿no? O valor de verdad, que puede ser 1 o 0. ¿Qué se obtiene de las principales operaciones lógicas? Como ya te dije, dado una determinada operación lógica, en este tema lo que yo voy a tener, o el objetivo es que yo al resolver esta operación, encuentre el resultado de resolver esa operación. Resultado, o también llamado, como dije, valor de verdad. Pero si es que yo voy un poquito a la idea de seguir asociando esto con las operaciones matemáticas, si yo te diera la siguiente operación matemática, ¿qué creen que sería, vamos a colocar acá, ¿no? Lo absolutamente imprescindible que tú necesitas para poder resolver una operación matemática? Saber la regla de operadores. Porque si tú quieres resolver esta operación, lo que necesitas saber definitivamente es la regla de cada operador, ¿no? Porque obviamente, cuando tú tienes una operación matemática como esto, está clarito de que no es lo mismo, por ejemplo, tener 9 por 5 que tener 8 por 5, que tener 7 por 5, que tener 8 por 5, porque se supone que cada uno de los valores determina un resultado diferente de acuerdo a la operación. Entonces, lo que tú necesitas saber para poder resolver y encontrar el resultado de esta operación es saber la regla de este operador de multiplicación, que todos lo sabemos, ¿no? Porque todos sabemos multiplicar, ¿no es así? Y finalmente, ¿qué necesitas saber ahora? La regla de la adición. O sea, necesito saber sumar para finalmente poder saber el valor final de esta. En la lógica pasa algo exactamente igual. El objetivo de poder resolver operaciones el día de hoy consiste en que tú te sepas la regla de cada operador. Y eso está muy claro y es lo que justamente vamos a aprender hoy, ¿ya? Bueno, entonces, conclusión. Verdad formal es un tema en donde lo que nosotros intentamos encontrar son resultados, o también llamado valor de verdad, ¿no? Que puede ser 1 o puede ser 0, como dije. ¿Qué obtenemos cuando resolvemos operaciones lógicas? ¿Ya? Ahora, ¿con qué tipo de operaciones lógicas nosotros nos podemos encontrar? Bueno, como tú te acuerdas, miren estos 4 ejemplos, ¿no? En la lógica solamente existen 2 tipos de expresiones que finalmente te pueden llevar a convertirse eso en operaciones lógicas, es decir, cuando las formalizamos, ¿no? Pueden haber expresiones que sean simples, como que la Tierra es plana, que tú sabes que eso es P, el año tiene 12 meses, que sabes que eso es P, o tener expresiones que son compuestas que al formalizarlas por ahí aparecerá algún operador, ¿no? El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 4 ángulos, P y Q. Si la lógica es una ciencia formal, entonces la historia o la matemática son ciencias factuales, ¿no? Entonces lo que principalmente yo veo es que nosotros podemos encontrarnos con 2 tipos de proposiciones, que son las que finalmente se van a convertir, cuando yo las formalice, en operaciones lógicas, ¿no? Proposiciones que son simples, como estas dos, o compuestas, como estas dos que están acá. El objetivo entonces de hoy, según lo que usted definió, profesor, estará en que yo encuentre el resultado en estas operaciones que están aquí. ¿Listo? Operaciones pequeñas, simples, pero que sirvan como ejemplo. Perfecto. Entonces, sí, ese es el objetivo, encontrar los resultados. Cuando una proposición es simple, como esta, la Tierra es plana y el año tiene 12 meses, encontrar su resultado es una tarea demasiado simple, demasiado sencilla. ¿Por qué? Porque se supone que cuando una proposición es simple, su resultado o valor de verdad, empieza a llamarle ya, se determina simplemente a partir de comparar el contenido de lo que dice con la realidad. Y si coincide es verdadero y si no coincide es falso. La Tierra es plana, pues eso es falso. ¿Es así? El año tiene 12 meses, pues eso es verdadero. ¿Te das cuenta? Hasta ahí todo está normal. ¿Qué pasa cuando yo intento encontrar ahora el resultado, como ya lo encontré en estos, de estas proposiciones que son compuestas? Aquí la cosa cambia ligeramente. ¿Por qué? Porque se supone que una proposición compuesta está compuesta de proposiciones simples. De hecho esa es la razón de por qué se llama compuesta. Porque está compuesta de proposiciones simples. Entonces, si esta proposición compuesta está compuesta de simple, ¿cuáles son esas proposiciones simples que la componen? Bueno, fácil. P significa aquí el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Y Q significa el triángulo equilátero tiene 4 ángulos. Y por lo tanto yo tendría que poder encontrar el valor de verdad de cada uno de esos componentes simples, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo P, el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, pues eso es verdad. Y si yo tengo el triángulo equilátero tiene 4 ángulos, pues eso es falso.
¿No es así? Una tarea absolutamente sencilla, ¿cierto? Si yo hago lo mismo para el otro caso, P aquí en este caso significa ¿qué cosa? La lógica es una ciencia formal. Eso es cierto, porque la lógica y la matemática eran formales, ¿te acuerdas? Bien. ¿Qué significa, no, verdadero, ¿no? ¿Qué significa Q en este caso? Bueno, según lo que leo, significa la historia es una ciencia factual. Y eso es cierto, también es cierto. La historia es una ciencia factual, ¿no? Porque solamente formales eran matemática y lógica, todas las demás eran factuales hasta donde yo me acuerdo. Eso, muy bien. Y aquí, en este caso, ¿qué significaría R? Pues R significa la matemática es una ciencia factual, lo cual no es cierto, porque la matemática es formal. Entonces, como verás, he encontrado el valor de verdad o el resultado de cada componente simple sin ningún problema, ¿no? Sin sufrir mucho, algo demasiado simple. Pero aquí viene el punto, de que se supone que para que yo pueda determinar el resultado final de esta operación que está acá, necesito saber cuál es la regla de operación que tiene este compadre, porque de eso va a depender el resultado que me salga de acuerdo a los valores que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque al igual que en la matemática, escúcheme bien, porque al igual que en la matemática, si yo tengo 8 y tengo 2, evidentemente todo el mundo sabe que no es lo mismo que yo los opere a 8 y 2 como el operador de la adición, a que yo los opere como el operador de la sustracción, a que yo los opere como el operador de la división, o que yo lo opere como el operador de la multiplicación. ¿Por qué? Porque cada operador tiene su regla de operación. Y eso lo sabe pues, hasta el más mal en matemática. Los operadores tienen una propia regla de operación. Y así como los resultados aquí son totalmente distintos, porque 8 más 12 es 10, porque 8 menos 12 es 6, porque 8 entre 12 es 4 y porque 8 por 12 es 16, exactamente le va a ocurrir en la lógica si es que tú quisieras tener esta operación que está aquí, o resolver, porque no va a ser lo mismo que yo los opere a esto con el operador de la conjunción, o que lo opere con el operador de la implicación, o de la disyunción, o de la replicación, porque cada operador tiene su propia regla de operación. Lo cual entonces me hace dar cuenta que para que yo pueda encontrar el resultado de una operación que es compuesta, obviamente necesito saber cuál es la regla que tiene o con la que se resuelve cada operador lógico. Y de hecho, que el 99.9% de la clase depende de eso, de que tú te sepas la regla de operación. Esa es la parte esencial. Así que vamos a, por si acaso, porque yo asumo que hay algunos que se saben la regla, pero por si acaso voy a explicarla para que todos lo recuerden, ¿no? ¿Ya? Vamos a recordar rápidamente la regla de operaciones. ¿Por qué? Porque este es un tema muy parecido al tema de razonamiento matemático llamado habilidad operativa. En habilidad operativa, el profesor, en el tema de habilidad operativa, ¿qué cosa te enseña? No te enseña a sumar, no te enseña a sumar, ¿no? Te enseña a dividir, te enseña a aplicar potenciación, radicación, te enseña a restar, ¿no? Te enseña a resolver ejercicios asumiendo que tú sabes sumar, multiplicar, dividir, potenciar, radical. ¿Cierto? Igualito tengo que hacer yo. El tema de hoy trata de que yo te enseñe a resolver tipos de ejercicios, o sea, encontrar resultados, a resolver ejercicios para encontrar resultados, o encontrar valores de verdad, ¿no? De operaciones en donde yo se supone, asumo que tú ya te sabes la regla de cada uno de estos operadores que están aquí. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de hoy. Pero, como repito, hay muchos que del curso recién lo están aprendiendo, voy a tomar la molestia de explicar cada uno de las reglas de operaciones. De esa forma, entramos ya directamente en la parte práctica a lo que es ya resolución de operaciones. ¿Correcto? Muy bien, entonces, repasemos rápidamente la regla de los operadores, ¿ya? Para que los que no la conocen, así que vamos a ir a explicarlo de forma muy rápida. Aquí, como tú verás, están los 9 operadores. Seguramente algunos dirán, profe, pero usted dijo que eran 8. Bueno, sí son 8, tomando en cuenta que estos son uno mismo, ¿no? Y condicional. Pero aquí los tengo divididos, pero en fin, al final son lo mismo y la regla de operación que tiene este operador es exactamente la misma. Igual lo vamos a tomar en cuenta por si acaso, ¿ya? Empecemos con el operador más simple, que es el operador de la negación, ¿ya? Este operador es el operador más sencillo que el operador de la negación es un operador de inversión lógica. Lo cual significa que si tú tienes una expresión que es verdadera, pues al negarla tiene que ser falsa. Y si tienes una expresión que es falsa, pues al negarla tiene que ser verdadera. Recuerden, por favor, que la lógica es una ciencia binaria y los únicos resultados posibles de encontrar hoy serán verdadero como valor máximo o falso como el valor inferior mínimo que puede darse. Fuera de estos intervalos no existe nada más, ¿ya? Solamente hay verdadero y hay falso como hice en el versión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí pasemos a la parte de la
del siguiente operador, que es el operador de la conjunción. Un operador que para que tú lo puedas trabajar sin problemas, tiene la misma regla de operación que el producto lógico. De hecho, que el conjuntor es un producto lógico. Entonces, sus resultados se obtienen a partir de saber multiplicar los valores. De esa forma, entonces, si yo digo 1 por 1, pues me debe dar 1. Si yo multiplico 1 por 0, pues me debe dar 0. Si yo multiplico 0 por 1, pues me da 0. Y si yo multiplico 0 por 0, pues me da 0 también. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el operador de la disyunción? Que es un operador que tú vas a asociarlo con el operador de la suma lógica. Este operador te dice, por ejemplo, que cuando tú tienes una operación de disyunción, lo que hay que hacer simplemente para obtener el resultado de la disyunción es sumar los valores. Tomando en cuenta que la lógica es una ciencia binaria y que fuera de 1 como valor máximo, fuera de 0 como valor mínimo, no existe nada más. Así que cuando yo tenga 1 más 1, pues no habiendo 2, pues tiene que ser 1 que es el máximo. Si yo digo 1 más 0, pues es 1. Si yo digo 0 más 1, pues es 1. Y si yo digo 0 más 0, pues es 0. Es decir, sumando puedes tranquilamente desarrollar la regla de este operador. ¿Cierto? Pasemos al operador del condicional, que como ya la clase pasada vimos, el condicional directo o inverso vienen siendo el mismo operador. Por eso que en este conector le cumple una misma regla que se conoce como la regla del 10. Esta es una regla que nos dice, o que te dice, que cuando tú tienes una operación condicional, sea directa o sea inversa, ¿no? Te dice que cuando se encuentra un 10 en el sentido de la flecha, o sea que se forme un 10 en el sentido de la flecha, esto debe dar 0. Por ejemplo, acá, mira, hay un 10 en el sentido de la flecha. ¿Lo ves? Acá ve, 10 en el sentido, lo cual te va a indicar, por supuesto, entonces, que en ese es el único caso en donde esta combinación debe dar 0. En cualquier otra combinación que no forme 10, eso va a dar 9. Y lo mismo pasa para el replicador, que también es un condicional, ¿no? Cuando tú ves que se forma un 10, acá hay un 10, mira, en el sentido de la flecha, ¿lo ves? En ese caso, entonces, es el único caso que te debe dar, entonces, a ti 0. Todos los demás casos te deben dar verdaderos. Ahí está. El único caso que da 0 cuando se forma un 10 en el centro de la flecha. ¿Listo? Bien. Pasemos al multiplicador, que es un conector que de alguna forma lo que hace es igualar los valores. Por eso habla de un sí y solo sí. Habla de una igualdad. Entonces, cuando tú observas valores que son iguales, la sentencia es verdadera. Por ejemplo, mira, ve, igualando valores, ¿no? Ya, ¿estos son iguales? Sí. Sí son iguales. Estos no son iguales. Estos no son iguales. Estos sí son iguales. ¿Lo ves? Y lo mismo pasa en el caso del lado fuerte, porque el lado fuerte es un conector totalmente opuesto al implicador. Si el implicador iguala los valores, el lado fuerte los diferencia. Entonces, si tú vas a diferenciar los valores para el caso de lado fuerte, entonces la sentencia viene siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿estos son diferentes? No. ¿Esos no son diferentes? No. ¿Ves? Estos sí son diferentes. Estos sí son diferentes. Y el último, por supuesto, que vemos aquí, sería no son diferentes, ¿no? Ahí está. Y esos son el caso para la regla entonces del disyuntor excluyente. ¿Ya? Ahí lo puedes tú relacionar fácilmente. Cuando son diferentes, es verdadero. Diferentes sí, diferentes sí. ¿Lo ves? Iguales sí, iguales sí. Para que puedas tener una idea de la regla. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso del inalternador? Que como tú te acuerdas de la clase pasada, es un caso de un conector que en conjunción niega ambos valores, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? El inalternador, recuerda que en conjunción negaba ambos componentes. ¿Sí? Negaba P y negaba Q. Entonces, en ese caso, si tú vas a negar cada componente en una inalternación, lo que hay que tener en cuenta es que como el conjuntor es un producto lógico, y eso lo hemos aprendido en la parte de aquí, ¿te acuerdas? El conjuntor multiplica, lo que vamos a hacer aquí también seguramente va a ser multiplicar. Pero hay una característica que sí quiero que tengan en cuenta, por favor. Aquí voy a multiplicar, de hecho, es un producto lógico. Pero cuando vas a multiplicar aquí, ten en cuenta que cada uno de los componentes está negado. Entonces, de esa forma, tú vas a multiplicar valores que de alguna forma tienen que leerse al revés. Es decir, aquí voy a multiplicar 0 por 0. Y eso me da 0. Aquí voy a multiplicar 0 por 1. Y eso me da 0. Aquí voy a multiplicar 1 por 0. Y eso me da 0. Y aquí voy a multiplicar 1 por 1. ¿No? Y eso me debe dar 1.
¿Lo ves? En el caso del incompatibilizador pasa algo similar. El incompatibilizador, si también te acuerdas de la clase pasada, es un conector que en disyunción debe de negar ambos componentes. ¿Te acuerdas? Y obviamente, como hay un disyuntor de por medio, yo entiendo que hay una suma lógica, porque el disyuntor es una suma lógica. ¿Te acuerdas? Y por lo tanto, lo que voy a hacer aquí va a ser sumar, sí, pero voy a sumar los valores leyéndolos al revés. Es decir, acá voy a sumar 0 más 0. Y 0 más 0, pues me da 0. Aquí voy a sumar 0 más 1. Y 0 más 1, pues me da 1. Aquí voy a sumar 1 más 0. Y 1 más 0, pues me da 1. Y aquí voy a sumar 1 más 1. Y 1 más 1, pues me da 1. ¿Cierto? Eso es la regla de cada componente. Entonces, esta parte es importante porque de esto que está aquí depende toda la clase. Una vez que en teoría tú ya sabes la regla de cada operador, es como si ya supieras sumar, multiplicar, dividir, restar, ahora sí podemos pasar a ver cualquier tipo de operación. Por ejemplo, yo ya sé la regla de cada conector profeta, entonces ahora sí, yo sé que el conjuntor, ya sé entonces ahora sí que el conjuntor es un conector de producto lógico. Y que por lo tanto, como es un conector de producto lógico, yo lo que voy a hacer seguramente va a ser multiplicar esos valores para poder tener que 1 por 0 me debe dar como resultado final 0. Y ya sé entonces que esta expresión o esta operación lógica tiene como valor de verdad 0, como resultado 0. ¿Cierto? Bien. Para el otro caso también sería igual, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante. Recuerden, por favor, que como en cualquier operación, los signos de colección que están en este caso, en esta ubicación, te van a indicar el orden de cómo tienes que solucionar una operación. Porque es evidente que cuando uno ve un paréntesis hay que empezar por ese lado. Entonces yo no creo que haya alguien tan loco que si le dan una operación que dice, por ejemplo, 4 más 2 por 5, alguien empiece por aquí sumando 4 más 2. Imposible. O sea, no hay nadie tan loco, ¿no? Porque se supone que los operadores tienen una jerarquía así y que seguramente en una operación la jerarquía se determina por la ubicación que tienen los signos de colección. De esa forma entonces, si aquí yo veo que hay un paréntesis en este punto, lo que tengo que entender en primer lugar es que lo que debo empezar es primero resolviendo la parte que está acá. Y como hay un disyuntor, debo de empezar sumando. Y yo sé que 1 más 0, pues es verdadero. Y ese valor lo voy a implicar con este que está aquí, ¿correcto? Como cualquier operación normal, ¿no? Y hace la regla. Y obviamente también hay que tomar en cuenta de que en el condicional, el resultado solamente da 0 cuando se forma un 10 en el sentido de la flecha. Si tú miras aquí, no hay un 10 en el sentido de la flecha. Como no hay un 10, eso entonces, por lo tanto, debe ser verdadero. Y esa es la manera de cómo nosotros en este capítulo vamos encontrando resultados para resolver operaciones. Ahora, aquí la pregunta millonaria sería esta, ¿no? Profe, ¿y la tabla de verdad? Ah, ese es otro tema. ¿Por qué? Te explico. Mira, te pongo un caso bien facilito para que lo puedas entender y pasar rápido a la práctica, porque en realidad no tengo mucho tiempo, ¿no? La tabla de verdad es un tipo de instrumento especial que lo utilizamos solamente en aquellos ejercicios en donde el valor de verdad de cada componente simple tú no lo conoces. ¿Cómo así, profesor, en castellano? Mira, esta proporción compuesta que está aquí, ¿lo viste? La formalizaste acá. El valor de cada componente simple casualmente yo lo conocía. P, la lógica es una ciencia formal, verdadero. Q, la historia es una ciencia factual, verdadero. R, la matemática es una ciencia factual, falso. No me quedó nada más que resolver como cualquier operación y encontrar el resultado final y se acabó. Punto. Respuesta final. ¿Ok? No necesita hacer una verdad. Pero ¿qué pasa en algunas operaciones? Como por ejemplo esta vez. Edwin ingresará a la OMT si compra su libro de lógica. De hecho, que yo lo formalizo. Y tendría que P es Edwin ingresará a la OMT y Q es Edwin, ¿no? Compra el libro de lógica. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Pero el punto es el siguiente, profesor. ¿Y qué valor de verdad tiene Edwin ingresa a la OMT? Francamente no sé. De lo que estoy seguro es que es una proposición y que de hecho es verdadera si Edwin efectivamente ingresa a la universidad. Y si no ingresa, será falsa, pero de que yo sepa el valor ahorita, no lo sé. ¿Te das cuenta? Y Q, ¿qué significa Q? Edwin compra un libro de lógica.
Bueno, de hecho que si es que lo compra al libro, será verdadero. Y si no compró nada, pues es falso. Y aquí tengo un problema, de que si es que yo me pongo a analizar cada uno de los escenarios, aquí, porque no estoy seguro si P es verdadero o falso, así tampoco, entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si Edwin sí ingresa a la ONT y también compra el libro de lógica? Ese es un primer escenario que seguramente me va a dar un resultado. Profesor, ¿y qué pasa si Edwin sí ingresa a la ONT, pero no compra nada? Ahí hay otro resultado, ¿te das cuenta? Y seguramente otro con toda razón dirá, profe, ¿y qué pasa si Edwin no ingresa? ¿Qué pasa si Edwin no ingresa y sí compró el libro? Y finalmente, ¿qué pasa si Edwin no ingresa y tampoco compra nada? Son 4 escenarios que me van a dar 4 resultados. ¿Te das cuenta la diferencia? Y claro que no hay que ser muy inteligente para ir entendiendo que si es que la cantidad de variables va aumentando y que cada una también, por supuesto, va a tener valores de verdadero y falso, entonces la cantidad de escenarios también van a aumentar y de posibilidades van a aumentar. Y ahí es en donde nace la tabla de verdad, como una herramienta que lo que trata es de indicarme cuántos resultados puede tener una operación, ¿no? Y obviamente cómo se deben encontrar los resultados. Entonces, aquí quiero que vayamos finalmente a este punto que está acá. Miren este ejemplo fácil, ¿ya? Miren este ejemplo. Rodrigo no trabaja por las noches, sí, solo sí tiene dinero en su casa y en el banco. Bueno, lo que tengo claro hasta ahora, profesor, es que esta expresión formalizada debe ser así. Rodrigo no trabaja por las noches y solo sí tiene dinero en su casa y también en el banco. Por posición formalizada. Listo. ¿Sabes cuál es el punto acá, muchachos? De que si a mí me dijeran, por ejemplo, de que T vale verdadero, de que C vale falso y de que B vale verdadero, no habría nada que hacer. Porque simplemente bastaría con que yo resuelva la operación reemplazando los valores que ya me han dado a mí. Es decir, si T vale verdadero, perfecto. Al negarse debe ser falso. El implicador igual a valores. Si C vale falso, el conjunto los multiplica. Y B vale verdadero. ¿Qué hago? Lo resuelvo. ¿No? 0 por 1, 0. 0 es igual a 0. Sí. Listo. Chao, se acabó. Se acabó la pregunta. El problema es que yo, repito, cuando a ti no te dan el valor de las variables, porque aquí yo te he dado un valor, pero si a ti no te dan el valor de las variables, ¿qué te queda hacer? Suponer. ¿Qué pasaría si Rodrigo sí trabaja por las noches, sí tiene dinero en su casa y también tiene dinero en el banco? Ahí hay un escenario. Profe, ¿qué pasa si Rodrigo sí tiene dinero en su casa, o perdón, sí trabaja por las noches, no tiene dinero en su casa, pero sí en el banco? Ahí hay otro. Y así van a comenzar a salirte un montón de posibilidades que obviamente al combinarlas te van a dar muchos resultados. Allí nace la tabla como una herramienta que intenta darte o ayudarte en 2 cositas. En primer lugar, a indicarte cuántos resultados van a haber. Porque una tabla de verdad utiliza una formulita bien práctica para poder saber la cantidad de resultados dependiendo de la cantidad de letras que tenga la expresión que tú has formalizado. Si la expresión tiene 3 variables, como tú ves aquí, obviamente la fórmula 2 a la n significa el número de letras, se aplicaría para este caso como 2 al cubo, porque aquí, como tú verás, hay 3 letras, ¿no? Entonces ya te está ayudando a decirte, aquí tú vas a encontrar 8 resultados, 8. Ah, ya, 8 resultados, qué bueno, ¿no? 8 resultados. Y además de ayudarte en saber cuántos resultados hay, porque ya con esto creo que tú, profe, si una fórmula tiene 2 variables, ya pues 2 al cuadrado, 4 resultados. Si una fórmula tiene 5 variables, 2 a la quinta, 32 resultados. Cantidad de resultados que dependen principalmente de la cantidad de letras que hay, ¿no? Acá. Pero aquí viene el punto, la siguiente ayuda. Además de enseñarte cuántos resultados tiene, que vas a obtener, también te indica cómo encontrarlos. Porque una cosa es saber cuántos son, ya sé que van a ser 8 acá, perfecto, pero otra cosa es saber cómo encontrarlos. Y ahí está la otra ayuda que te da la tabla. Si ya sabes que son 8 escenarios, entonces obviamente van a ser 8 resultados. O sea, aquí van a haber 8 escenarios, 8 supuestos, 8 casos, 8 arreglos, 8 combinaciones, ¿no? 8 EPMs, que son estados posibles del mundo, ¿no? Y lógicamente cada uno de esos resultados o estos escenarios te tiene que dar un determinado valor de verdad o un determinado resultado, si quieres llamarlo.
Entonces, además te ayuda a encontrar resultados. Y ojo, porque si yo sé que son 8 combinaciones, a mí nada me impide hacer esto. Primera combinación, ¿no? O sea que Rodrigo sí trabaje por las noches, perdón, que sí trabaja por las noches, sí tiene dinero en su casa y no en el banco. No trabaja por las noches, tampoco tiene en su casa y tampoco en el banco. Sí trabaja por las noches, sí tiene en su casa, sí en el banco. No trabaja por las noches, no en su casa, sí en el banco y así. De continuar con los demás que faltan. No habría ningún problema en hacer eso. Pero el problema es que mientras tú haces esto, se pierde tiempo viendo en dónde se repiten las combinaciones. Por eso que la otra ayuda que te da la tabla es indicarte cómo vas a construir estos escenarios para evitar que se te repitan. ¿Y cómo te sugiere hacer? Utilizar un algoritmo bien práctico. Te dice, mira, el total de resultados que te sale cuando utilizas la formulita, para la primera columna, si te salieron 8, deben ser 4 verdaderos y 4 falsos. Para la segunda columna, deben ser la mitad de eso. Si fueron 4, 4, pues ahora serán 2, 2, 2, 2. Y para la última columna, siempre va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿No? O sea, a la mitad de lo anterior. Con este algoritmo, tú te aseguras de que no exista ninguna repetición. Mírenlos todos con calma. Ninguno se repite. No hay ninguna combinación repetida, ningún escenario repetido, ningún arreglo, ninguna combinación repetida, porque ese es un algoritmo que se utiliza para esto. Una vez que tienes esto, ya no hay nada más que enseñar, porque son las dos cosas en que te ayuda la tabla. Lo demás lo puedes hacer tú, porque es manejo de reglas, ¿no? Es decir, si yo quisiera saber ahora sí los 8 resultados que aquí van a ver, porque recuerda que cada escenario tiene un determinado resultado, ¿eh? Cada escenario de estos tiene aquí un resultado, ¿no? Que obviamente pues ya tú lo puedes calcular conociendo la regla, ¿no? Por ejemplo, si T tiene estos valores, pues la negación de T tendrán todos los opuestos de esto. Si C tiene estos valores, ¿no? Y B tiene estos valores, lo demás está listo para resolver. ¿Cómo? Obviamente, como cualquier operación, empiezas por los paréntesis. El conjunto multiplica y en esta parte te deben salir el resultado de multiplicar 1 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 0 por 0 y 1 y bla, 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 bla. ¿No? Y finalmente, como en cualquier operación, estas dos columnas de celeste, tú las vas a relacionar para encontrar aquí el resultado de esa operación, obviamente tomando en cuenta que el implicador igual a valores. Y aquí vas a igualar 0 es igual a 1 y tú dirás que no. 0 es igual a 0 y tú dirás que sí. Y así todos los demás. ¿Listo? Allí están los 8 resultados obtenidos en esta tabla de verdad. ¿Ya? A estos resultados obtenidos, que se les llama también, como tú sabes, valores de verdad, que son 8, en conjunto forman lo que todos lo conocen como matriz principal. Como habrás notado entonces, en conclusión, la tabla de verdad es una herramienta que utilizamos en algunos tipos de preguntas en donde no me dan el valor de cada componente simple y no me queda más que empezar a hacer los supuestos que puede tener. ¿Ya? Porque si es que a mí, vuelvo a repetir, me dieran un ejercicio o me dan una operación, ¿ya? Me dieran una operación, por ejemplo, en donde yo conozco, ¿no? Los valores de cada componente simple como las que tuvimos acá, pues simplemente reemplazamos y encontramos el valor de la operación, ¿cierto? Me dan el valor de P, el triángulo tiene 3 ángulos, o 3 lados iguales, sí. El triángulo tiene 4 ángulos, falso. Listo, resuelvo y se acabó un resultado. Entonces, esa es la diferencia entre hablar del tema de verdad formal, que es el tema de hoy, en donde lo que hacemos es resolver ejercicios, ¿no? Y encontrar respuestas en operaciones, al tema, que repito, o a la herramienta que le llaman tabla de verdad, ¿no? Que solamente la utilizamos en algunos tipos de preguntas y no en todo, ¿no? Por eso te vas a dar cuenta que en la práctica, pues, de repente de las preguntas hacemos de 15 preguntas una tabla de verdad, porque el tema no se llama tabla de verdad. Esa es la parte importante. Ahora, ya que hablamos de tabla de verdad, para empezar con la parte de la explicación, ¿ya? Vamos ahora sí hablando de algo que me parece importante, ¿no? Tener que tocar en este punto, ¿ya, muchachos? Vamos a ver. Mire, vamos hablando entonces ahora sí de los tipos de matrices que vas a obtener cuando tú resuelves una tabla de verdad, porque esa parte sí, seguramente es importante que lo conozcamos, ¿ya? Mira, cuando tú resuelves una tabla de verdad, en aquel ejercicio que por casualidad no te dieron los valores de cada componente,
relativamente simple y no te tocó más que hacer toda la tabla, ¿verdad? ¿Ya? Los resultados que te van a quedar pueden ser generar tres tipos de matrices. Una matriz llamada tautológica, una matriz llamada contingente y una matriz llamada contradictoria. Las matrices tautológicas son aquellos tipos de desarrollos que solamente determinan valores verdaderos, solamente unos. Es decir, si tienes una operación que tiene tres variables, ¿ya? Y al final 2 al cubo son 8 resultados, los 8 son unos, ¿no? O pueden ser 4 unos, o pueden ser 16 unos, o 32, todo va a depender de la cantidad de letras, porque recuerda que la cantidad de letras te da la cantidad de resultados. A eso le llamas tautología. La contingencia se le llama a aquellas operaciones que tienen valores de verdad mezcladitos. Es decir, si te quedan unos o ceros, basta uno de cada caso. No hay una regla que te diga cuántos de cuántos, no, basta uno de cada uno. Un uno apareció y el resto ceros, contingencia. ¿Ya? Y la contradicción, que se le conoce como matriz universalmente falsa, es un tipo de matriz en donde todos los resultados obtenidos deben ser solamente ceros. Y a eso nosotros le llamamos, repito, contradicción. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, esto sería toda la parte general de teoría. A mí me interesa que todos ustedes tengan bien dominado esto que está aquí, que es la regla de operadores de Fuchs. Esto es clave para todo lo demás, son tipos de preguntas que yo te voy a enseñar a desarrollar de acuerdo a la forma. ¿Correcto? Eso es la esencia de hoy día. Voy a pasar a las diapositivas, bueno, entiendo que también con la regla que está aquí, para que ustedes puedan tenerla, ¿ya? Se las voy a pasar ahora por el chat, para que ustedes puedan tenerla, repito, y de esa forma poder practicar. Y ahora sí vamos a pasar a la parte del desarrollo de preguntas. Ya vamos a pasar rápidamente al desarrollo de preguntas. Voy a enviarles primero la parte de las diapositivas, repito, para que todos puedan tenerla, obviamente, pues, y manejar la resolución del tema de hoy, ¿ya? Listo, ahí se los estoy pasando por el chat, ¿ya? Lo descargan si desean, los que ya conocen la regla de operación pueden empezar con su práctica, de hecho empezamos con la práctica de una vez ahorita, ¿ya? Voy a de una vez descargar mi práctica yo. Mientras tanto, todos descargan su práctica, si le imprimen mucho mejor, porque se supone que a partir de hoy día ya las prácticas ya no se pueden manejar directamente aquí en la pantalla, sino es más práctico manejar, pues ya voy a comenzar a utilizar la pizarra, ¿ya? Vamos a ver. Bien, chicuquitos. Ahora sí. Aquí en la práctica hay un pequeño resumen también de la regla, pero bueno, como te lo explico hoy, me parece que hace mucho más práctico, ¿no? Ahí creo que lo tienen todos. Ya, vamos a empezar trabajando entonces la práctica, las impares. Vamos haciendo las impares como siempre, porque usted sabe que en estas preguntas que son ya de operatividad es hasta más complejo, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿ya? Bien. Y las demás ya quedan para ustedes y que aparte puedan practicar. ¿Listo? Listo, chicos. Empezamos, ¿ah? Empezamos para poder avanzar con algunas. Voy a hacer las dos primeras preguntas o tres aquí y luego las demás pasamos ya a hacerla o a desarrollarlas en la pizarra por comodidad. ¿Eh, muchachos? Y entonces empezamos con la pregunta número uno. Atención. Atención aquí, por favor. Vamos a la pregunta número uno aquí, ¿ya? Y luego ya pasamos a la pizarra por la comodidad que tiene para el desarrollo. Estas son facilitas, así que vamos entendiéndolas bien primero para desarrollarlas.
Atención por favor acá, muchachos. Bien, empezamos. En la pregunta, miren acá, ya está. Bien, aquí tengo cuatro alternativas. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Bien. Lo que te piden es, en las siguientes funciones compuestas, indicar cuántas son verdaderas, es decir, cuántas tienen resultado verdadero. Veamos, la 1. Primero voy a formalizarla, que es lo normal en esto. La hora tiene 80 minutos, B, ya que es un porque, el minuto tiene 80 segundos, lo que normalmente hacemos, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, y acá hay otra cosa. Se supone que cada proposición simple tiene un valor de verdad. P significa la hora tiene 80 minutos, y eso es falso. ¿Sí o no? Q significa el minuto tiene 80 segundos, y eso también es falso. Al resolver esta operación, recuerda que la regla del conditional te dice que para que dé 0 tiene que formar un 10. Un 10 que no lo veo en este caso, en el sentido de la flecha. Por lo tanto, esto tiene que ser verdadero. Primer resultado. Vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo? El segundo dice, 24 es un número par, P, y 42 es impar, Q. Hasta ahí todo bien. Lo que hay que hacer es encontrar el valor de cada uno de estos contenidos que casualmente, ¿no? Menos mal, yo conozco cada uno de ellos. 24 es un número par, verdadero. El conjuntor multiplica, recuerda. 42 es impar, mentira. 42 no es impar. Y yo sé que 1 por 0, pues me da 0. Ya tengo el otro resultado en la segunda afirmación. Vamos con el tercer asterisquito que dice 5 al cuadrado es igual a 5 más 5, debido a que es un porque, 6 al cuadrado es 36. Hasta ahí me parece que todo está bien, no hay ningún problema, nadie se ha desmayado todavía. ¿Qué significaba P? 5 al cuadrado de 5 más 5. Y eso es mentira, ¿no es así? Y replicado con Q, que dice 6 al cuadrado es 36, y eso es verdad. Aquí veo que se forma un 10 en el sentido de la flecha. Por lo tanto, esto me da 0. Porque cuando se forma un 10 en el sentido de la flecha, esto me da falso. Recuerden eso, por favor. Último asterisquito. ¿Qué dice? 20 es mayor que 7. Sí y solo sí. 70 es mayor que 222. Perfecto. P significaba 20 es mayor que 7, lo cual es verdadero. Y Q significa 70 es mayor que 222, que es falso. Ahora, yo sé que el implicador iguala, y aquí la sentencia es 1 es igual a 0. No. Listo. Respuesta entonces, me piden aquí cuántas son verdaderas, y aquí la única verdadera que veo es esta. Por lo tanto, sería solamente una verdadera, lo cual me da la clave avión para la pregunta 1. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora sí, pasamos a la pregunta 3. Pasamos a la pregunta 3. ¿Ya? Yo no sé si voy a elegir de repente algunas que tengan un contenido un poco más, ¿no? Vamos escogiendo algunas que me parezcan como interesantes por la forma. El problema es que son muchas preguntas y por el tiempo no podemos hacerlas todas porque quiero darle prioridad a algunas. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, por la forma. Déjame buscar una que sea, ya. Yo voy eligiendo algunas por la forma, ¿ya, muchachos? Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer la pregunta número... A ver, antes de hacer la 3, quiero ver que haya una que tenga una forma como que muy común, ¿ya? A ver, déjame ver rapidito. Yo voy a elegir el orden de desarrollo, ¿ya? Vamos a ver. Una que sea típica, típica, típica. Ya, acá hay una bonita, ¿ve? Acá hay una bonita que seguramente nos puede ayudar en esto, ¿no? Que es típica pregunta de esta parte de aquí. Ya la voy a hacer aquí primero y luego ya paso a explicar a las otras en la parte de la pizarra que me parece que está cómoda en cuanto al desarrollo, ¿ya? A ver, veamos muchachos. Veamos aquí en esta pregunta número 26. Ya, vamos. Estoy desarrollando preguntas, repito, de acuerdo a la forma de cómo yo creo que se puede entender mejor los tipos de preguntas. ¿Ya, muchachos? Bien, así que vamos a ver. Ya, miren. Acá hay un dato sumamente importante que yo espero que ustedes estén tomando en cuenta también. Ya, vamos a colocarla por aquí. Vamos a ir separando esto también para colocarlos por acá, ¿ya?
Ahí está. Ya, chicoquitos, típica pregunta del tema de verdad formal. Atención, ¿ah? Mira, te dicen lo siguiente, atención por favor aquí a la pregunta número 26. Estoy eligiendo, repito, preguntas de acuerdo a la forma de cómo entiendo que se debe ir dando ordenada. La práctica me quedo como que desordenada, ¿no? Pero me refiero a que en la forma de cómo se puede garantizar mejor el aprendizaje. Ya, veamos. Pregunta típica. Te dan tres proposiciones, P, Q y R, cada una tiene un contenido, quiero que lo leas. En P dice, en el universo hay una materia oscura que me trae visible, Q, la su antipartícula, bla, 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 todo un floro como un poco complicado para algunos. En teoría tú deberías saber el valor de cada una de ellas, ¿ya? En preguntas de exámenes, de hecho, hay preguntas en donde tú tienes que saber el contenido. Lógicamente que no deben ser contenidos demasiado complicados, o debe ser un contenido que por cultura tú conozcas, pero aquí te dan un dato muy importante. Te dicen clarito, de las siguientes proposiciones verdaderas. Ah, ya. ¿Qué significa entonces? Pues de que P vale 1, Q vale 1 y R vale 1. O sea, ya me dijeron el valor de todas. Ah, bacán, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Hay que reemplazar para ver, obviamente, el valor de cada caso. ¿Qué hay que hacer? Voy a reemplazar estos valores en cada una de estas operaciones y listo. Encuentro el resultado que debe tener cada una de ellas y eso lo comparo con las claves, ¿no? Bien facilito. ¿Te das cuenta? Perfecto. Vamos a reemplazar y utilizar la regla de operaciones para resolver las operaciones. ¿Cómo aquí? Bien. Mira, si me dicen que P es verdadero, ¿ya? No sé si por aquí está. Hay ejercicios que se ponía solo poniendo cero, haciendo el mismo en un seminario. Se ponía solo poniendo cero. Bueno, no sé cuál, Eric, exactamente. Ejercicios que se ponía solo poniendo cero. ¿Cómo así? No te entiendo bien. A ver si lo escribes un poquito más para poder entender bien la pregunta, ¿ya? Bueno, y lo explico, sí, porque ahorita vamos a pasar a la práctica. No entendí bien lo que me quieres preguntar, pero a ver, trata de redondear mejor la pregunta y les hago recordar algunas, ¿ya? Bueno, entonces, P vale verdadero y se supone que al negarse debe ser cero, ¿no? Ya tengo entonces mi primer resultado. El disyuntor suma. Q vale verdadero, al negarse también debe ser cero. Hasta ahí ya tengo las dos primeras partes. 0 más 0 debe ser 0, ¿cierto? Implicado por. Inclusive aquí uno puede comenzar a utilizar ciertas propiedades que los operadores lógicos pueden tener. Por ejemplo, quiero que veas esto, por favor. El valor de R y el valor de S, yo el valor de S no lo tengo. R sí lo tengo, pero el valor de S no. Entonces aquí puede surgir una preocupación de algunos en que digan, oye, pero el valor de ese no lo tengo, la pregunta está mal, no me dan ese valor. No necesariamente. Porque toda la parte de la operación que está aquí, que es la que me falta para esta parte que está acá, en realidad solamente puedo tomar dos escenarios, 1 o 0. Como cualquier operación normal en la lógica debe ser mismo 0, cualquiera de los dos. Y si tú te pones a mirar, esta combinación de aquí no forma 10. Y esta combinación de aquí tampoco forma 10, como lo que yo tengo que entender entonces, de que el resultado de esta operación finalmente va a ser ¿qué cosa? Verdadero. ¿Te diste cuenta? Verdadero. Sin necesidad de resolver esta parte. Eso también se puede utilizar como una propiedad en algunos tipos de operación. ¿Ya? A ver, bueno, a ver, ahí termina lo de formular. ¿No? Hay un ejercicio pero en donde pongo cero, ¿cómo así? Que se le ponga cero al final y se encuentran los valores, bueno, eso va a depender del tipo de pregunta también. Ya, a ver, vamos a continuar por mientras, ¿ya? A ver, hasta que de repente por ahí Eric complete alguna idea más y puede entender mejor. Ya, ahora, vamos al caso de la segunda. Ya tenemos entonces que la primera, repito, me ha salido verdadera. Vamos al caso de la segunda. Todas las variables son verdaderas, ¿eh? Entonces aquí P vale verdadero, y Q vale verdadero, pero al negarse tiene que ser cero, ¿cierto? El incompatibilizador, ¿ya? Es un conector de suma lógica, pero tienen que tener en cuenta que esta suma es una suma especial, ¿eh? No es cualquier suma. El incompatibilizador suma, pero suma leyendo así, ¿ve? 0 más 1. Lo leo al revés, ¿no? Y 0 más 1, pues debe ser ¿cuánto? 1. ¿Sí o no? Ya tengo la parte del valor que está ahí. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con la parte que tenemos aquí. Mira esta parte de acá. El valor de R, yo sé que es 1. Al negarse tiene que ser 0.
El incompatibilizador suma valores, pero aquí está el problema. El valor de ese yo no lo tengo. De hecho, que en los componentes de las variables el valor de ese no estuvo, no está dado. Entonces aquí seguramente uno puede decir, oye, entonces la pregunta está mal. No está mal. Lo que pasa es que ese, como cualquier variable, también puede ser 1 o puede ser 0. De hecho, voy a asumir los dos valores. Y cuando yo sume los valores, porque recuerda que el incompatibilizador suma los valores, pero lo suma así, ¿ah? Aquí vas a sumar ¿qué cosa? Mira, este pata va a sumar así, ¿ve? 1 más 0. ¿Cuánto es? 1, ¿no? Y aquí vas a sumar 1 más 1. ¿Cuánto es? 1. Lo cual significa que sin importar el valor de ese, esta parte que está aquí, esta parte que está acá, siempre debe ser verdadera. ¿No es así? Y finalmente tenemos ahora el otro incompatibilizador, que es el que está aquí, ¿ve? ¿Lo ves? Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer ahora? Sumar. Sumar. Porque el incompatibilizador suma, pero recuerda que la suma es una suma especial, ¿no? Aquí vas a sumar diciendo 0 más 0. Y 0 más 0 es 0. Entonces el segundo valor que tenemos aquí tendría que ser 0. Hasta ahora ya tengo 1 como primer valor, que me salió aquí, y 0 como segundo valor, que me salió aquí. Faltarían las demás. A ver, creo que por aquí su compañero Eric ya nos ha completado la pregunta que quería hacer. P entonces Q, y su conclusión se ponía 0, y como hay una conjunción sería 1, porque con 0, 0, y al inicio siempre se ponía 0. P entonces Q. Ah, claro, no, pero es que esa es otra cosa. Allá sí, me parece que sí. Lo que tú te refieres es la reducción al absurdo, que es una técnica de prueba de validez. Eso es cuando tú quieres probar si una inferencia es válida, que le pones 0 a la inferencia. Claro, pero eso no tiene que ver con el tema de resolución de operaciones. Claro, pero eso es la tabla abreviada de un método corto. Eso es cuando tienes una inferencia y tú quieres probar si hay validez, es decir, qué valores tiene, se coloca 0 y se empieza a hallar el valor de las variables. Y si hay una contradicción, eso se asume como verdadero, ¿no? Y si es que todo encaja perfecto es porque el argumento es inválido, ¿no? Pero esa es una técnica para probar validez. No es como que todavía parte del tema de hoy, que donde lo que hacemos es solamente resolver operaciones, ¿ya? Pero sí lo vamos a ver, de hecho, más adelante. Bien, en la pregunta número 3, o en la alternativa 3, lo mismo, recuerda que cada variable tiene un valor, así que vamos a reemplazárselo. P vale verdadero, ¿no? Implicado con Q que vale verdadero, y eso también implicado con R que vale verdadero, pero al negarse tiene que ser 0, y eso implicado con S que vale verdadero, porque todas valen verdadero, ¿no? Muy bien, entonces ya reemplacé esto. Y ahora sí, la resolución, como cualquier operación, se sigue de un orden, ¿no? Por ejemplo, aquí no se forma un 10, esto me da verdadero. Aquí tampoco se forma un 10, esto me da verdadero. Y aquí, como tampoco se forma un 10, esto me daría verdadero. Ahí está. Entonces, el tercer resultado debe ser verdadero. Y nos vamos al último resultado que yo debo encontrar, que es prácticamente producto también ya de utilizar la regla de operación grupal, ¿no? Vamos a ver. Último resultado entonces de esto. Veamos, igual reemplazamos, ¿no? Cada variable vale verdadero. P vale verdadero, el disyuntor excluyente diferencia valores, Q vale verdadero, al negarse tiene que ser 0, ¿sí o no? El inalternador multiplica los valores, pero es una multiplicación como un poquito especial, vamos a verlo ahorita. Ya vamos, veamos esta primera parte primero. A ver, ¿1 es diferente de 0? No. Estos o sí son diferentes, ¿no? Entonces, 1 diferente de 0, sí. Muy bien, ya tengo el inalternador que, como ya te dije, es un conector de producto lógico, pero es un producto especial, ¿eh? Es un producto que lo que tú vas a hacer es finalmente multiplicar, sí, pero la parte que está aquí, tú sabes que puede ser 1 o puede ser 0. Ni siquiera necesitas reemplazarla, porque cuando tú vas a multiplicar esta parte que dice 0 por 0, te va a dar 0. Y esta parte que es 0 por 1, te va a dar 0. Es decir, esta parte siempre va a salir 0, sin necesidad de reemplazar la parte que está acá. Por lo tanto, en este caso, la última alternativa debe ser 0, con lo que completamos entonces para que la clave en esta pregunta sea la clave avión. En la pregunta número 26, que porque te dije que estoy haciendo un orden general, ¿ya? Esta es la pregunta número 26. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que ha venido un poquito desordenada en cuanto a la temática, pero, ¿no? Vamos haciendo la pregunta número 5,
que es una pregunta pues también importante. Y ahora sí vamos a pasar a explicar en la pizarrita, así que por favor presten atención aquí, para empezar a utilizar en el desarrollo de ella. Pregunta número 25. Vamos a hacer ahora la pregunta número 5. ¿Ya, muchachos? Pregunta número 5. Bien, chicos. Ahora sí, entonces, vamos a pasar al desarrollo.
Bien, muchachos. Ahora sí, entonces, vamos a la parte del desarrollo. ¿Ya? Sigue atención, por favor. Bien. Una pequeña consigna y explicación adicional que siempre yo explico para evitar de repente los conflictos durante la explicación de la clase es lo siguiente, ¿no? Cuando se hacen transmisiones en Zoom de este tipo que estamos haciendo ahora para desarrollar preguntas en la pizarra, hay que tener en cuenta de que, bueno, yo utilizo un micro para este caso. ¿Por qué razón? Porque el Zoom, cuando no hay mucha estabilidad en la señal, a veces la voz se entrecorta. Eso pasa con la imagen también, ¿no? Es como cuando tú haces una transmisión en Facebook, a veces pues la señal pobre, baja, alta, buena, etcétera, velocidad buena, siempre transmite nítido. En cambio, en el Zoom no. Cuando la señal es un poco pobre y se cae por momentos, entonces la voz se entrecorta, ¿no? Hay frases que no se escuchan, se ve entrecortado, puede haberte pasado de repente con otro docente. Entonces yo para evitar ese problema lo que hago es utilizar un micro. Esto da, bueno, garantiza de que se escuche la voz totalmente sin entrecortes, ¿no? Y esa es una de las ventajas que hay para que se pueda escuchar mejor la clase, además de explicar la pizarra, por supuesto. Pero significa que mientras yo estoy haciendo la clase en este momento y usted está escuchando la clase y quiere hablar algo en el micro, no te voy a escuchar. Entonces, cuando yo estoy explicando algo en la pizarra, desarrollando, no puedo escucharle nada. Entonces, cuando yo ya termino de explicar un par de preguntas o tres y me siento para poder leer los chats, ¿no? Ahí puedo escucharlos. Entonces, ahí usted, profe, tal. Pero mientras yo estoy explicando, no, porque cuando no lo digo hay chicos que a veces estoy explicando y me dicen, profe, tal cosa, y yo no los escucho. No sé, ahorita no te escucho nada, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que siempre lo digo para que evitemos el problema, pues, de repente, de que quieras preguntar algo mientras yo estoy aquí explicando. No te voy a poder escuchar. Pero cuando termine de explicar esto y me siento, ahí sí, ¿no? Tú, si quieres, puedes activar tu micro y hablar, puedes, porque ya te voy a poder escuchar, o puedes de repente escribir en el chat, eso siempre lo veo yo de aquí en mi laptop, te puedo ver, así que de eso no es inconveniente, ¿ya? Bueno, entonces empecemos, vamos haciendo la pregunta 5 y la pregunta 8, son dos preguntas, repito, que las estoy escogiendo, como dije, no de una forma muy ordenada, pero estoy tratando de seleccionar preguntas tipo de exámenes también, ¿ya? Pregunta número 5. En la pregunta número 5, por favor, todos quiero que miren su practiquita, ¿ya? En la pregunta número 5, lo que te dice a ti es, bueno, te dan un esquema molecular o operación lógica, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y te dicen que es verdadero, te dicen que es verdadero, ¿ya? Entonces, siempre es importante entender que cuando a ti te dan una operación y te dan el resultado, esto te lo explico de alguna forma muy fácil, ¿no? Para que tú me puedas entender. Y esto pasa hasta en la aritmética. Si yo, por ejemplo, tengo A por B, y yo te digo que esta operación aritmética da como resultado 3, entonces tú seguramente puedes asumir que A y B pueden tomar ciertos valores para que esto me dé como resultado 3. Y me puede decir de repente que A vale 3 y B vale 1, que es uno de los resultados que puede tomar para que esto salga 3. O puede ser que A valga 1 y B valga 3, que es uno de los resultados que puede tomar para que dé 3. Y así. En la lógica pasa algo similar. Si yo, por ejemplo, te doy una operación lógica, ¿no? Por ejemplo, te doy una operación que dice P y Q, y te digo que esta operación lógica al resolverse tiene que darte verdadero, entonces tú, sabiendo la regla de conectores, dirás pues que la única combinación que existe para que esto te dé verdadero es que ambos valores sean verdaderos, porque el producto de 1 por 1 pues me da 1. Y de esa forma es entonces como cuando te dan una operación y te dan el resultado, tú vas a poder calcular cuál es el valor de los componentes o variables que tiene esta operación. Es un proceso de deducción que solamente se hace sabiendo la regla de conectores. Por eso yo te dije, la clase de hoy es todo regla de conectores, ¿ah? O sea, tú tienes que saber regla de conectores. Lo demás es ya mi chamba, explicarte tipos de preguntas. Lo demás es solamente eso, ¿ya? Bueno, entonces mira, si te están diciendo que esta operación es verdadera, porque ahí lo dice, mira la pregunta, ¿no? Entonces tú tienes que apuntar ese resultado al valor, al conector principal. Toda operación tiene un conector principal, que es el conector más libre. En este caso, el conector principal de esta operación es este loco, que es el negador. Este es el que se supone tendría que ser el resultado verdadero de lo que me habla la pregunta. Si esta operación es verdadera, entonces este es el valor que tiene. Este es el resultado. O también si tú quieres llamarle valor de verdad, ¿no? Son denominaciones ya que tú puedes usar, ¿no? Entonces, si esta operación tiene como resultado verdadero, con este resultado yo voy a poder deducir cuánto vale P, cuánto vale Q, cuánto vale R y cuánto vale S, que son letras que forman parte de la operación. Esto se hace por un procedimiento natural de deducción.
normal, conociendo reglas de conectores. Entonces, en este caso, si esto es verdadero, este pata de acá, un segundo antes tiene que haber sido falso, porque cuando tú lo vas a negar, esto te va a dar verdadero, ¿cierto? El condicional es un conector que para que te dé 0 tiene que formar un 10 en el sentido de la flecha. Es decir, tiene que haber sido este pata que está acá verdadero y este pata que está acá falso para que se forme el 10 en el sentido de la flecha que tú necesitas para que esto te dé 0. ¿Cierto? Mira cómo cada componente va yendo al conector principal de cada parte. Eso también tienes que aprender, que cada valor va al conector principal. ¿Listo? Hasta allí creo que no hay problema. Podrías continuar normal. Nuevamente el conector de condicional para que dé 0 tiene que formar un 10. Entonces yo entiendo que este tiene que ser 1 y este tiene que ser 0 para que se forme el 10 en el sentido de la flecha. Ya con esto tienes R que vale 0, mira. ¿Correcto? Y como el conjuntor multiplica, los únicos números que multiplicados te dan 1 son 1 por 1, ¿cierto? Entonces yo ya entiendo que este pata tiene que ser 1 y este pata tiene que ser 1 para que al multiplicarlos pues me dé el famoso 1 que está acá. Con esto tienes Q que vale 1 también. Y si la negación de P vale 1, pues P tiene que ser 0. Es una deducción natural conociendo reglas de conectores. Nada más, ¿eh? Bueno, me falta el valor de S que yo asumo que lo calcularé de esta parte. Entonces yo entiendo que si este es un conjuntor, el conjuntor es un producto lógico. Los únicos números que multiplicados a nosotros nos dan 1 es 1 por 1. Entonces esto vale 1 y esto vale 1. Esto tiene como conector principal la parte que está aquí. Así que este vale 1 para que al multiplicarlo con este que está acá, que dé 1, y mira su negación, ¿no? Me dé el famoso 1 que está aquí. ¿Ya? Si la negación de R vale 1, pues R tiene que ser 0, algo que está bien, porque este valor ya lo tenía. Lo extraño hubiera sido que aquí R me salga un valor diferente al que ya tengo. Esto no puede pasar porque se supone que las variables tienen que tomar el mismo valor. Si hubiese un valor distinto, obviamente la pregunta está mal. Hay que corregirla, hay que arreglarla, es ya tema de un trabajo diferente, ¿no? Bueno, entonces, continúo. Si la negación vale 1, este loco tiene que ser 0 porque cuando tú lo niegues te va a dar. El disyuntor suma valores, únicos números que sumados te dan 0 son 0 más 0, así que entiendo que esto es 0 y esto es 0, que son los únicos números que al sumarlos a ti te van a dar 0, ¿cierto? P vale 0, lo cual está muy bien, porque ese es el valor que ya tenía, raro hubiera sido que hubiera sido diferente el valor que está aquí. Y si la negación de ese vale 0, pues ese vale 1. Listo, ya tengo los valores de las 4 variables que son parte de la operación. Hay preguntas en los exámenes que terminan simplemente ahí, ¿eh? Que terminan cuando tú calculas cuánto vale P, Q y R. Y sí, terminó, se acabó, pum, pasas otra pregunta. Pero hay preguntas como esta, en donde además te piden que estos valores tú los reemplaces en alternativas que se supone usan esos valores. Pero aquí va a pasar algo parecido a la pregunta que hice hace rato, que fue la canta 26, creo 27, no me acuerdo, ¿no? Que cuando tú vas a reemplazar valores hay letras que no están definidas. Por ejemplo, mira, B doble, ¿quién rayos este patrón? No hay, ¿no? Por ejemplo, teta, no hay tampoco. Entonces hay gente que a veces cuando recién aprende piensa que la pregunta está mal, cuando no es así. En realidad, el hecho que no esté esa variable no significa que está mal la pregunta. Tal vez ese valor no es importante, como hace rato ya lo vimos, ¿no? Entonces, reemplazamos lo que tenemos, para que me entiendas. P vale 0, al negarse, ¿cuánto es? 1. El disyuntor suma. Sin embargo, esta parte que está aquí, si te pones a analizar, ¿no? A pesar de que el valor de P no lo tengo, ¿no? Y ese sí, bueno, no me interesa. Yo sé que cuando yo resuelvo esta parte que está acá, solamente hay dos opciones. O bien me sale 1 o bien me sale 0. ¿Por qué? Porque son los únicos resultados que en la lógica hay, 1 y 0. Por lo tanto, si yo sumo 1 más 1 o 1 más 0, esta vaina siempre me va a dar verdadero. ¿Te das cuenta cómo el valor de aquí no importó? Por eso que muchos dicen que 1 más lo que sea es 1. Eso ya lo vas a ir aprendiendo conforme practiques. Primer resultado. Segundo, hago lo mismo, ¿no? Este pata no sé quién rayos es, pero por aquí sí tengo valores, ¿ya? ¿Cuánto vale R? R vale 0, mira, ve. El conjunto multiplica. Ese lo tengo, pero ni siquiera necesito reemplazarlo, porque 0 por lo que sea, siempre es 0. Profe, y el valor de t tampoco va a importar. ¿Por qué? Porque este valor de t, como cualquier variable, puede ser 1 o 0. Es decir, de aquí me va a quedar 1 o 0. No me va a quedar otro resultado. Y si te pones a mirar y recuerdas la regla de conectores, aquí no se forma un 10, ¿ve? Y así tampoco se forma un 10. Y si no se forma un 10, esto me tiene que dar verdadero. Porque el condicional solo da 0 cuando formas 10. ¿Te acuerdas? Perfecto. Segundo valor. Toda esta vaina acá, bueno, T no lo tengo, ¿no? W tampoco, Q sí lo tengo, reemplazo con inteligencia, Q vale 1, al negarse 0.
Listo, compadre. Toda esta vaina de acá del corchete, la única opción que existe es que al resolverse quede 1-0. No te va a quedar 2, no te va a quedar 3, 4, 5. En la lógica solamente hay 1 o hay 0, no hay más. Por lo tanto, como tampoco se forma un 10, ni así, ni así, significa que esta vaina va a dar verdadero. Por lo tanto, los tres valores son verdaderos. Así que voy a buscar la clave que me diga 1, 1 y 1. Y esa clave, creo que todos lo ven en la clave enano, ¿cierto? Pregunta número 5, clave enanito. ¿Ya, chicos? Eso lo van colocando ustedes también ya. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Ya? Esta pregunta es una pregunta que seguramente cuando los que recién lo aprenden a veces tienen el problema de pensar, ¿y quién es este pata? ¿Qué conector será? Bueno, hay que explicar bien esto. ¿Ya? Mira, así como en la matemática hay operadores no convencionales, en la lógica también hay operadores no convencionales. Un ejemplo, si yo te pidiera que tú me digas el resultado de esta operación, seguramente todos con toda tranquilidad me dirían, ya pues, 5 por 3, 15, pues. Porque es una operación convencional, porque está utilizando un operador convencional y se le llama así a los operadores cuya regla de operación todo el mundo lo conoce, ¿no? En cambio, si yo te pidiera que tú me resuelvas esto que está aquí, ya no podrías, porque ahora esta es una operación no convencional, porque utilizo un operador no convencional y se le llama así porque nadie sabe la regla con la que yo voy a tener que resolverlo. Y la única forma que yo pueda resolver esta operación es que yo te dé la regla, el ejercicio te dé la regla. Y si yo quiero que resuelvas esto, perfecto, te digo, resuélveme esto, pero ojo al dato. A arroba B es igual a B cubo menos 2A sobre 2. O sobre A. Ya, entonces, ¿qué cosa harías tú para resolverlo? Bueno, creo que hasta el más malo hace eso, ¿no? Te dice, ya te fácil, pues. Aquí la regla clarito me dice que el segundo al cubo le voy a restar 2 veces el primero y lo divido entre el primero. Entonces lo aplico acá, facilito, ¿no? El segundo al cubo. Le voy a restar 2 veces el primero, dice acá. Y lo divido entre el primero. Por favor. Y ahora sí lo resuelvo. Esto lo hace el pata más malo, hasta el más malo en matemáticas. Así que entiende que en lógica es lo mismo, pues, ¿no? Si tú quieres que calcule esta operación, que es una operación lógica no convencional, ¿por qué? Porque tiene un operador no convencional, pues, que nadie sabe cuál es. Por eso te dan este dato. Porque si aquí te hubieran dado implicador, conjuntor, disyuntor, esta es una operación convencional y lo puedes resolver haciendo por último una tabla de verdad, si lo quisieras, ¿no? Pero justamente esa es la razón del por qué hay preguntas en lógica, como esta que tú ves aquí, que son básicamente preguntas de operaciones no convencionales. Y la lógica de desarrollo es exactamente igual a lo que tú haces en la aritmética, o en la matemática, o en RN, igualito. ¿Ya? Entonces tienes que analizar la regla. ¿Ya? Entonces, esta operación no convencional se ciñe o se rige de esta regla. ¿Qué dice la regla? No sé, voy a analizarla, porque para eso tengo capacidad para analizar. Mira, ve, estos resultados que están acá, cualquiera creo que entiende y sabe que cuando tú desarrollas, o haces un desarrollo matricial, siempre en la primera columna es 1, 1, 0, 0. Y la segunda columna, ¿cómo es siempre, profesor? Bueno, la segunda siempre es 1, 0, 1, 0. Entonces, mira bonito y date cuenta que Q vale 1, 0, 1, 0. Esto dice 0, 1, 0, 1, es decir, está totalmente al revés que esto, lo cual significa que esta vaina tendría que ser el revés del segundo, lo opuesto del segundo. Entonces, ahora la regla tendría esta forma, ¿ve? Y ahora la regla que tiene esta forma ya tú lo puedes interpretar como creo que tú desde R me lo haces, ¿no? Aquí, ¿qué te dice? La regla dice que en una operación con arroba de la primera y segunda parte siempre debe quedarte aquí, ¿lo ves? ¿Qué cosa? La segunda parte igualitita. Una vez que acabas de descubrir la regla, tal cual lo hacías también en RM, entonces ahora simplemente lo que toca es, ahora lo que toca simplemente va a ser aplicarlo esto aquí. Nada más. Lo aplicas y punto, ¿no? Y termina todo. Veamos. Entonces, ¿cómo sería ahí la resolución en esta parte de la operación quiero hacer? Bueno, aplica pues al operador principal. Ni siquiera perdamos el tiempo con todos. Solamente apuntamos al principal. Este es el principal. ¿Lo ves? Muy bien. Y si este es el principal, porque se nota que es el más libre, esto sería la primera parte y esto sería la segunda. La regla dice que sin importar la primera, siempre queda la segunda
Parte E igualita. Pero como acá hay otro más, vuelves a aplicarlo. Y si esta es la primera, esta es la segunda. Y la regla dice que sin importar la primera, siempre queda la segunda A igualita, que es esta. Y esta es la respuesta. Y eso deberías marcarlo si te viene así o si te viene como matriz. Bueno, puede ser que te venga como matriz también, ¿no? Si te viene como matriz, bueno, saber que P vale así. Y si te viene negación de P, pues esto será al revés. Eso ya va a depender de las alternativas que tú tengas. Y eso, en la pregunta número 8, nosotros lo vemos en la clave enano, ¿cierto? Clave enano. ¿Ya? Listo. Ahora sí, me siento un minuto, los leo, los escucho. Si alguien quiere preguntar algo, pregunta. Y si no, continuamos. ¿Ya? Recuerda que pueden utilizar su chat también para cualquier duda o algo que tenga, ¿no? Profesor, Sí, dime, chicuquita. ¿podría explicar la 10, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Sí. Ahorita le hacemos la 10. Vamos a hacer, de hecho, a ver, la 10. Ya, voy a hacer la 10 y la 11, ¿ya? O sea, que el tiempo un poquito, o sea, que es un poco... Vamos a ver, 10 y 11. ¿Ya? De una vez. Hagamos 10 y 11 mejor, de una vez. Porque si no, no acabamos. 10 y 11. Vamos a ver. Pregunta 10 y pregunta 11. Tienen que ir aprovechando por si acaso, por ejemplo, ¿no? Hacer algunas capturas de pantalla. Entiendo que las sesiones se graban y después lo van subiendo pues, a alguna plataforma para que se lo vean. Pero los que quieren verificarlo rápido y repasar pueden ir haciendo capturas de pantalla también. ¿Ya? Bueno, vamos haciendo entonces la 10 y la 11, que también son de operaciones no convencionales. Esta pregunta 10 es igual, es una misma pregunta de operaciones no convencionales, ¿no? Pero operaciones no convencionales lógicas. En la pregunta 11 voy a cambiar la notación que dice BF por, bueno, 1 y 0, pues que es la notación actual que se utiliza ahora, ¿no? A ver, chicoquillos, miren acá, por favor, ¿ya? Vamos a ver, por favor, atención acá. Con este par seguramente terminamos por el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver. Atención, pregunta número 10. Similar a la anterior, te piden esta operación, que es una operación no convencional, ¿no? Y obviamente te dan una condición, porque así nomás no la puedo resolver, me dan una condición.
Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Hay muchas cosas que puedes hacer, muchas en realidad, ¿no? Una de ellas es saber de que los resultados 1, 1, 0, 1, estos resultados le corresponden a esta matriz. Y esto lo saben los que conocemos un poco ya los valores de verdad. Verifica la regla de correctores y, como saben, verás los resultados de esta operación que te quedan así en este orden son de replicador. Con eso, yo tengo que asumir entonces de que esto de aquí le corresponde al replicador. ¿Sí? Puedo hacer ya algunas modificaciones para ir entendiendo más o menos cuál es la forma de comportamiento de esto. Si sabes equivalencias, puedes aplicar algunos criterios de equivalencia para esto, ¿no? Y resolverlo. La otra opción, si no quieres manejar leyes, sería simplemente completando los resultados de los valores. Es decir, mira, te voy a enseñar la otra forma de hacer, si no quisieras hacer esto, porque para esta forma necesito hacer equivalencias y asumo que hay algunos que tal vez no saben, ¿no? Por el orden del tema. Si estos valores están aquí, son los resultados de esta operación, significa que estos resultados se han obtenido de los valores de aquí, ¿ve? Y aquí está la condición de la regla de 0 con 1, 1. 0 arroba tal, 1 arroba tal y un 0 tal. Y ya tienes entonces la regla de operación. Lo que hay que hacer es completar los valores para aquí y nada más. 1 arroba 0, busca. Acá está, ¿ve? 1 arroba 0, 1. 1 arroba 1, 0. 0 arroba 0, 1. 0 arroba 1, 1. Listo, esa es la respuesta. Y esto en la pregunta número 10 lo vemos nosotros en la clave ¿no? ¿Qué es lo que hice? Bueno, fácil, pues. Lo que hice simplemente fue estos valores colocarlos como los resultados principales de la operación. Completé los valores que le correspondían a estos para que esto opere. Esta es la regla que tiene. Lo reemplacé aquí de nuevo y operé. Nada más, igualito, ¿no? Nada más. Entonces la respuesta dada, ¿ya? Esta pregunta es parecida también. Y ojo a la condición. Me piden hallar esto, pero me dan una condición. Esta es una operación no convencional, ¿no? Para poder hallar esto necesita el valor de S y tal vez el valor de U, ¿ya? Pero me dan un dato, me dicen que esta operación es verdadera, sin saber siquiera qué es este operador, yo sé que este es el principal. Y por lo tanto, si me dicen que es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Eso se puede saber sin desarrollar nada. Pero como es una operación no convencional, me están dando la regla de cómo debe operar. Porque todo operador no convencional tiene que tener una regla de operación, si no, ¿cómo lo resuelves? ¿Sí? Bien, ¿qué dice la reglita? La reglita dice que el único caso para que el asterisquito te dé verdadero, mira, enfócate acá por favor, es que el primero sea falsito y el segundo sea verdadero. ¿Lo ves? Entonces la regla dice que la única forma de que un conector asterisco dé verdadero es que el primer componente sea 0 y el segundo componente sea verdadero. ¿Listo? Para que el asterisco sea falso hay 3 opciones. Así que no me voy a comer las 3 opciones, voy a apuntar la que es única. Para que el asterisco sea verdadero, el primero tiene que ser 0 y el segundo tiene que ser verdadero. Ya está. Ya tengo entonces que el valor de t en esta operación es falso y el valor de s en esta operación es verdadero. ¿Listo? Estos valores los vamos a reemplazar aquí para hallar el resultado de esto. Siempre con la idea de que alguien me diga, oye, pero el valor de 1 está. Sí, pero ya sabes que a veces hay valor de variables que no son importantes. Entonces reemplazamos S, que sí lo tengo, que vale 1, y el valor de U no lo tengo, pero como cualquier variable normal, U puede ser 1 o puede ser 0. Y aquí me va a tocar mirar la regla que me han dado a mí. 1 asterisco 1, ¿cuánto es? 0, ¿lo ves? Y 1 asterisco 0 es 0. Por lo tanto, sin importar esto, esta vaina siempre sale 0. Y como esto lo voy a negar, evidentemente el resultado final me va a dar verdadero. Con eso, yo entiendo que en esta preguntita, la clave debe salir la clave avión. ¿Ya, muchachos? Muy bien, clave entonces avioncito. Ya, chicos, bueno, estamos sobre el tiempo en realidad, pero el problema es que no hay mucho tiempo para poder desarrollar más preguntas, así que vamos a tratar de escoger siempre las que sean más importantes, ¿ya? Entonces vamos a terminar la sesión allí.
practiquen con las que quieran ustedes, traten de tener en cuenta de que la esencia de hoy día es en la parte de la regla de conectores, y a la próxima semana nos estamos viendo en el tema de equivalencia lógica, ¿ya? Se me cuidan, chicos, practiquen, por favor, nos vemos en otra clase. Hasta luego, cuídense. Gracias, profe. Listo, cuídense, muchachos, hasta luego. Hasta luego.